Muy buenas noches. El Señor los bendiga y los guarde. Este es su programa Justicia para Todos con Gilmar Tafur y asociados. Y nos encontramos en los estudios de nuestro canal C, con sede en la ciudad de Cali, pero que abarca nuevos departamentos, otros departamentos como el Cauca, y llega a otras regiones del país. Son miles de televidentes que tienen la oportunidad de participar en este programa y vamos a darle la oportunidad a la gente de que interactúe con nosotros, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy está una de las coequiperas fantásticas de Justicia para Todos, Gilmar Tafur, la doctora Jenny Orejuela, y vamos a hablar de algo que les interesa a ustedes, muy tocante para la vida de cada uno de ustedes, los trabajadores colombianos y también los empleadores, porque esto es Justicia para Todos. Hoy vamos a hablar de violencia en el trabajo, de maltrato laboral, de acoso laboral, de acoso sexual, sus consecuencias jurídicas, sociales y psicológicas. Sin más preámbulos, démosle la palabra a la doctora Jenny Orejuela. Doctora, diríjase a esa multitudinaria audiencia. Si ustedes tienen ocasión de participar, si quieren hacerlo, pueden hacer la pregunta que se les ocurra en materia de derecho. Y vamos a responderles, pero también en materia de psicología forense, del tema que estamos tratando en psicología, que afecta y puede afectar los intereses de ustedes y de sus familias. Así que, sin más preámbulos, doctora Jenny, usted está al aire. Buenas tardes, doctor Gilmar, bienvenido otra vez. Muy buenas tardes, doctora Jenny, un gusto tenerla por acá. Usted es clave en el equipo legal. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, apreciados televidentes. Hoy vamos a tocar unos temas muy importantes y temas que a veces son invisibilizados, que son los temas del acoso laboral. Algunas de las personas que estaban como interactuando antes de iniciar el programa con nosotros por las redes, nos pidieron el favor de que querían ser partícipes con algunos ejemplos y algunos casos reales. Los que quieran pueden omitir su nombre y los que quieran pues que se les mencione, nos escriben y con muchísimo gusto vamos a exponer el tema. Vamos a empezar a tocar el tema, doctor Gilmar y televidentes, del acoso laboral, las diferentes formas de acoso y de maltrato laboral. Entonces, estamos aquí esperando que ustedes nos den los ejemplos y quiero que el doctor Gilmar haga el preámbulo y el inicio de los diferentes tipos de acoso o los casos que usted ha atendido. Bueno, el acoso laboral se regula en Colombia a través de una norma que se conoce como la 1010 del 2006 y que trae varias presentaciones, específicamente haciendo énfasis en 4. Una de ellas tiene que ver con el acoso de bloqueo, que es y significa impedir que el trabajador desarrolle sus potenciales o que haga una extensión de su posibilidad potencial de generar. Ese tipo de acoso es un acoso que maltrata al trabajador, que lo lleva a extremos, al punto de que agota y ataca su dignidad humana. Y por eso, por ese tipo de ataque y de acoso, muchos trabajadores renuncian a su empleo, abandonan el trabajo y ahí estamos frente a un primer caso de acoso laboral. Tiene consecuencias de carácter psicológico muy graves. Otro énfasis del acoso laboral tiene que ver con el acoso discriminatorio por género, por raza, por religión, por ideología política y otro tipo de acosos, por ejemplo, que porque es del Cali o porque es de la América. Es una cosa horrible, pero eso se presenta. Eso tiene incidencia
en la vida interior del trabajador y de sus familias, llegando a producirle terror, pánico. Situación esta que en muchas ocasiones, como les digo, lleva al trabajador a hacer lo que se conoce como despido indirecto, es decir, que él mismo se va en razón del acoso. Okay. Quería tocar el tema, doctor, lo del maltrato laboral, y tiene que ver con todo lo que usted acaba de hablar, pero significa cuando hay una forma de violencia directa que ha sido comprobada y ha sido sistémica con el empleado, con el trabajador, y hay diferentes. Si me ven que estoy mirando el teléfono, no estoy chateando, estoy viendo algunas de los ejemplos que mandan nuestros televidentes. Entonces, la persecución laboral indica toda conducta característica o reiterante de un patrono contra su empleado. Entonces, le hace una persecución. ¿De qué forma? Está todo el tiempo descalificándolo, está todo el tiempo colocándole una carga laboral extra, le cambia todo el tiempo los horarios de trabajo, lo cambia de puesto, lo pone en un puesto que no tiene nada que ver para lo que fue contratado inicialmente. Lo grita, lo ultraja, lo minimiza, disminuye el sentido y la esencia de la labor que desarrolla, no le da oportunidad de mostrar su capacidad, su talento, lo discrimina, le quita carga laboral o le pone una excesiva carga laboral. Resulta que eso que decimos de que le quita carga laboral o lo deja sin carga laboral, a veces tiene la intención de mostrar en el trabajador una ineptitud, una incapacidad, lo cual atenta contra el sentido de su dignidad humana. Y también genera, es un mecanismo de control de poder sobre esa persona, porque muchos callan por temor a ser pues despedidos de su puesto, pero no solo es la única forma de maltrato, sino que hay otras formas. Por ejemplo, cuando a ti te contratan o contratan a uno de nuestros apreciados televidentes y le dicen, usted tiene que ejercer este cargo aquí como secretaria ejecutiva y usted va a estar encargada de tales y tales situaciones o funciones, pero cuando ya está en la marcha, entonces le dice, venga, lo que pasa es que necesito que se ocupe acá también de esta área del aseo. O el caso típico, te contratan como secretaria, pero luego te mandan a llevarle al empleador la ropa a la lavandería. Okay. Ese es un caso típico de maltrato. Es un ataque a la dignidad. Es un ataque a la dignidad. Es una minimización del sentido de la dignidad de la persona. Pero el más grave de los maltratos laborales y acosos laborales, se los voy a contar. Y está asociado a una de las demandas de las cuales hemos hablado, que se llama la culpa patronal. Okay. Cuando el empleador no suministra las herramientas necesarias al empleado para que éste desarrolle y cumpla de manera cabal con la función pactada en el contrato laboral, en el contrato de trabajo. O cuando no suministra los elementos de protección para que éste desarrolle su potencial, dejándolo en estado de vulnerabilidad. Y allí, en muchísimos casos de este tipo de acoso, es que se produce el fenómeno de la culpa patronal cuando el trabajador o el empleado se enferma o sufre un accidente. Con respecto a este punto, por eso es que hay una reglamentación que ya existe, está vigente y que tienen que poner en uso todas las empresas privadas o públicas del país y del mundo, ¿no? Pues en este caso nos referimos puntualmente a las de acá de Colombia, porque nos estamos basando en la reglamentación y en la última circular que salió en el 2023 exactamente, con estas nuevas propuestas para los patronos y para los empleados, darles unas condiciones favorables. Por eso es importante que en cada empresa haya un grupo determinado multidisciplinar que se encarga de estos factores. Y precisamente una de las oportunidades que van a tener ustedes es contratar el equipo legal
donde podemos intervenir y ayudarle a usted, empresario, o a ustedes, trabajadores, para definir en qué casos se está presentando el acoso laboral, el maltrato laboral, el acoso sexual, cómo todas las empresas están obligadas a implementar políticas que garanticen que este tipo de situaciones no se presenten al interior de sus empresas, y cómo hay una normatividad que protege los derechos de los trabajadores en caso de que estén siendo víctimas de acoso laboral, aún estableciendo lo que se denomina una protección laboral reforzada tanto para trabajadores como para testigos de los hechos de violencia al interior de la empresa, o como hechos de acoso laboral o de maltrato o acoso sexual. Quiero exponer en esa parte, doctor y apreciados televidentes, la importancia de que ustedes no naturalicen estas formas de violencia. Para último o a mitad del programa vamos a hablar del acoso sexual en los escenarios laborales. Lo vamos a dejar de último porque es un poco más candente y queremos ahorita pues acabar de desarrollar las formas pues de maltrato. Otro ejemplo puntual, queridos televidentes, es cuando no te dan las herramientas adecuadas, como decía el doctor Gilmar, o te mandan a campo, porque no solamente los empleos son dentro de un escenario pues cerrado, sino también a campo. Por ejemplo, se han presentado muchos accidentes en los temas que tienen que ver con las alturas. Entonces, toda empresa que esté ejerciendo alguna labor referente a las alturas, limpieza de edificios, las personas que instalan antenas, los que de las diferentes empresas que de servicios públicos, de energía, de cable, tienen que tener esa reglamentación, y cada empleado que vaya a campo a ejercer este tipo de actividades tiene que tener las herramientas puntuales. Hemos visto, ayer vi una noticia donde un joven de 26 años, su primer día de trabajo, y falleció. Imagínese usted, porque no se le dieron las garantías, porque los trabajos en altura son muy delicados. Pero recuerden ustedes que cuando se presenta una situación calamitosa y de desastre que afecte al empleado o al trabajador porque no tenía sus elementos de protección, no solamente tiene derecho a que se le indemnice en caso de que la pérdida de capacidad laboral sea inferior al 50%, o a que se le pensione en caso de que sea superior, sino que tiene derecho a la indemnización generada por la culpa patronal, que implica también una forma de maltrato laboral, de acoso laboral, y de allí la importancia y la trascendencia del tema que estamos tratando con la doctora Jenny Orejuela, una estrella del derecho, una estrella de la psicología. Y digo del derecho porque maneja el tema del derecho, el tema legal, la psicología forense. Bueno, lo que ha aprendido el doctor. Así que es una gran oportunidad que ustedes tienen, señores empleadores y señores trabajadores, de contar con esa posibilidad. Le decía que hay una imposición legal a los empleadores para que tengan al interior de sus empresas comisiones de convivencia, que tengan en sus reglamentos de trabajo cómo debe ser la convivencia laboral al interior de la empresa y al exterior de la misma en la relación obrero-patronal. Y quiero hablar también del entorpecimiento laboral, que es todo obstáculo que el patrono le coloca a ese empleado para que no ejecute a cabalidad su trabajo, y hostigarlo, ¿no?, de una forma reiterada. Entonces, ejemplo, no tiene los implementos que tiene que haber en una oficina. Por ejemplo, no le funciona la impresora. Pongamos un ejemplo sencillo. Ahora voy a colocar algunos ejemplos de personas que me han escrito. Entonces, el jefe le pide el informe en físico porque va a haber una reunión y son 32 empleados, y resulta que la impresora no funciona.
Entonces ella tiene que salir a correr por fuera de los escenarios de su oficina para buscar dónde imprimir. Se retrasa la entrega de la documentación para los informes que tienen que presentar, entonces le pasan un memo por esto. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo típico del acoso laboral. Esa pasadera de memos. Okay. Ese no sujetar al empleado o trabajador al sistema disciplinario que debe estar reglado en el reglamento interno de trabajo, sino que simplemente pásele memos y no someterlo a descargos y no hacerle el juicio disciplinario como se debe y como corresponde de acuerdo con la ley. Colombia suscribió pacto que hace parte del bloque de constitucionalidad con la Organización Internacional de Trabajo. Igualmente, Colombia suscribió el pacto de la Convención Belén do Pará, que protege los derechos de las mujeres en el tema de la igualdad y que se debe aplicar, y que a veces los funcionarios encargados de administrar justicia se les olvida aplicar. Y que hace parte del bloque de constitucionalidad. Y sabe que ahí en ese tema, doctor y televidentes, hemos visto que esa violencia de género que recae más a menudo sobre la mujer, voy a colocar un ejemplo real y bastante reiterado, y es que hay dos ingenieros, una mujer, otro hombre, y la mujer recibe menos salario que el hombre por el simple hecho del género. Y recibe menos carga laboral. También. Y mire lo que pasa. Resulta que es ese fenómeno del patriarcado que ha existido siempre, entonces generaliza que las mujeres somos menos inteligentes que los caballeros, o que los caballeros pueden ejercer mejor una labor por la simple condición de su género pues masculino. Sí, y yo digo que no es solamente por la herencia patriarcal, es porque existen formas opresivas que se dan y se han dado desde el Estado mismo. Es una concesión del Estado, ¿sí? De discriminar a la mujer por su condición de mujer. Ahí es que hay discriminación. Claro. La discriminación es por su condición de mujer, no porque sea menos capaz, sino porque es mujer, entonces gana menos y debe hacer o desempeñar funciones que no impliquen lo que implicaría para un hombre desempeñar la función. Hay esa mirada discriminatoria. Lo que pasa es que el doctor Gilmar, él lo ve desde su propia perspectiva, porque a él le encanta trabajar con el género femenino y él no tiene el constructo del patriarcado. Entonces, para él por eso no existe, porque él no lo ejerce, ni en sus oficinas, ni a la hora de atender o de contratar a alguien. Pero sí existe un machismo muy marcado y un control patriarcal que discrimina a la mujer en los escenarios laborales y discrimina en la parte económica a la hora de efectuar los pagos. Eso es cierto, es real. Eso ha ido cambiando con el tiempo. En mi caso, yo soy muy cercano a las damas, no lo porque yo crecí en medio de 5 mujeres, mis hermanas y mi mamá, entonces, y tengo una hija, entonces... Bueno, yo amo a las damas, yo las amo. Él le encanta el matriarcado. Y en mi equipo legal, la mayoría de mi equipo son mujeres muy brillantes. Hablando de eso, saludo a nuestra abogada principal en la ciudad de Bogotá, la doctora Claudia Murcia. Saludos, Doc. Saludos, Doc. Brillante al extremo. Es decir, no tiene que envidiarle a ninguno de los altos jerarcas de la jurisprudencia colombiana, no, estudiosa, brillante, y ustedes pueden contar con nosotros en Bogotá, porque podemos atenderlos en cualquier lugar del país. En este mismo instante estamos recibiendo miles de solicitudes en la costa atlántica para apoyo. En Cartagena, allá tenemos a la doctora Eva, brillante mujer. Saludos, Doc. Saludos, Doc.
Desde allá prestamos el apoyo en temas de apoyo judicial, que eso se necesita ahora, muchísimo. Pero no nos vamos a salir del tema. Volvemos a la carga con el tema de las consecuencias psicológicas del acoso laboral al interior de la familia de los trabajadores y de los trabajadores mismos, y las repercusiones que este tipo de acoso puede tener en su salud y cómo eso podría ser causa y motivo de una indemnización por parte del empleador que permitió el acoso o que realizó el acoso. No sin antes decirle que el acoso puede ser de manera vertical, ascendente o descendente o horizontal. Es decir, que el acoso se puede presentar entre los compañeros de trabajo, y por eso es que debe existir el comité de convivencia laboral. Queremos hacer énfasis, mi doctor y apreciados televidentes, en algo importante. Si usted no sabe cuándo lo están acosando laboralmente, no puede reclamar sus derechos. Miren lo importante de que estén pendientes del programa y de todos los ejemplos que hemos colocado, todos los casos, porque ustedes pueden comparar y decir, bueno, me están haciendo acoso. Cuando el doctor dice los diferentes tipos de acoso, no es solamente del patrono hacia el empleado, también hay mandos medios que hacen acoso. Entonces, voy a colocar un ejemplo que me enviaron aquí y lo voy a leer. Me piden que omita el nombre. Entonces, miren lo que pasa. Ella entra como auxiliar contable, entra como contadora, es contadora de profesión a una empresa, omitimos el nombre, y cuando ya ingresa, su jefe le dice, ella toma la oficina que le habían explicado que era para ella o su cubículo, y le dice, no, ese no es tu puesto. La coloca en un pasillo y le dice que ella es la auxiliar contable de él, que es el contador general. Los principales jefes de tal empresa están en Bogotá, entonces ella se somete porque ese es su jefe inmediato o mando medio, y entonces empieza un acoso directo de esta persona, mando medio, sobre la persona que me está exponiendo el ejemplo. Entonces nos pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo yo hacer de esa forma desde la parte legal? Y esa se la entrego al doctor Gilmar. Lo primero es ir al comité de convivencia. Si no existe comité de convivencia, aunque es una obligación de todas las empresas tener comité de convivencia, acudir a la oficina del Ministerio de Trabajo y formular la denuncia, la queja, sustentándola con pruebas, con apoyos de toda índole. Hoy día es muy fácil porque existen medios digitales, y los medios digitales se pueden utilizar para probar situaciones, se pueden grabar conversaciones, se pueden tomar fotografías que constituyen documentos. La clave es saber obtener la prueba digital y acompañar esta prueba digital a la denuncia que se coloca. Desafortunadamente, a veces los compañeros de trabajo, por tener temor de perder su puesto, no sirven de apoyo ni de testigos de los acosos de carácter laboral. Sin embargo, existe la protección laboral reforzada para los que son testigos de acoso laboral o acoso sexual al interior de las empresas. Pero muy importante, si no existe el comité de convivencia, que es una obligación del empresario tenerlo, entonces el Ministerio de Trabajo. Y entienda usted, estimado televidente, que el empleador no puede despedirlo porque usted entra en lo que se llama protección laboral reforzada por acoso laboral. Doctor, me preguntan otra vez, porque es cierto, para eso está el equipo Gilmar Tafuri Abogados Asociados. La gente desconoce muchísimo lo que para ustedes, pues,
tan conocido y tan de fácil manejo, pero no todas las personas pues cuentan con eso. Entonces les queremos informar que ustedes pueden pedir una asesoría. Ustedes pueden pedir una asesoría directa con el doctor Gilmar o con los otros abogados asociados para que los direccionen en caso de que ustedes no sepan cómo hacer estas solicitudes, ¿no? O estos reclamos cuando se les están vulnerando sus derechos. Una de las obligaciones que tienen los empleadores, de acuerdo con los últimos convenios y con la ley que nos acaba de mencionar, que se aprobó en este gobierno precisamente, tiene que ver con la obligación de los empleadores de socializar el tema del acoso laboral al interior de las empresas. Ese es un paquete que podemos ofrecerle tanto a los sindicatos de trabajadores como a los empresarios. Podemos orientarlos en ese campo con muchísimo gusto y ahí están unos teléfonos claves, 315-528-1453 y unos teléfonos fijos en los cuales usted puede comunicarse y vamos a poderle orientar y ayudar. No pierdan esta oportunidad, apreciados televidentes, empresarios, microempresarios del Estado, particulares, porque nosotros les brindamos una asesoría completa. Nosotros les podemos dar a ustedes las capacitaciones que son de carácter obligatorio sobre estos equipos que hay que hacer de apoyo en caso de prevenir el acoso laboral o sexual, que ahorita ya lo vamos a tocar, pero también les podemos hacer todos los preformatos que tienen que tener en las empresas para que ustedes cuando les hagan la visita pues no salgan corchados. Esto es justicia para todos y recuerden que mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Así que empleadores tienen la obligación de tener su reglamento interno de trabajo, de tener sus comités de convivencia y de tener su régimen disciplinario de acuerdo con la ley y las últimas disposiciones derivadas de las sentencias de la Corte Constitucional dentro del marco del cumplimiento de los derechos de acuerdo que suscribió Colombia ante la Organización Internacional del Trabajo y las organizaciones de pactos internacionales de derechos civiles para defender los derechos de los trabajadores y de las mujeres, de las niñas y de las personas más vulnerables. Así que no lo echen en saco roto, organicen todo lo que tienen que organizar al interior de sus empresas para que no se lleven sorpresas y vayan a recibir sanciones o incurran en situaciones incómodas para ustedes y que luego los obliguen como empleadores a pagar grandes cantidades de dinero como sanciones por incurrir en actos permisivos de acoso y maltrato a nivel laboral o acoso sexual y no haber tomado las medidas que tenían que haber tomado. Bueno, hablando del acoso sexual, porque ya estamos en la mitad del programa, entonces vamos a arrancar con un ejemplo sobre el acoso sexual. Me escribe una televidente y me dice que se siente muy incómoda porque aunque tiene un buen salario, tiene un cargo de administradora en una boutique muy reconocida de la ciudad, pero que su jefe inmediato le hace tocamientos indeseados. Coloca el ejemplo y dice que ella está en el área de recibo de dineros y que él es muy estrecha y siempre que ella está ahí, él pasa. O sea, pasa varias veces, la toma de la cintura o se acerca mucho y le habla, le dice cosas como al oído. Entonces ella se ha sentido demasiado incómoda. Es un ataque a la dignidad humana, es un ataque a la libertad sexual, a la libertad de elección y el empleador no debe abusar de la posición dominante para aprovecharse de la fragilidad de la posición más débil, la posición de poder frente a la posición de no poder y vulnerar así ese derecho que tiene la persona humana a elegir y a ser elegido. Es decir, si él me elige pero yo no lo elijo, ahí no hay nada. Ahora, importante lo que dice la doctora Jenny para señalar que el acoso sexual se puede presentar también
vertical y también horizontal. Esto es que se puede presentar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba o entre compañeros. Y es intolerable porque las personas deben tener la libertad de elección, pero no debe ser la elección presionada porque si no lo acepto pierdo el puesto o me disminuyen el salario. Y esto se presenta muchísimo, sobre todo en el campo público. Es lo más triste del caso. Hemos visto los últimos escándalos que se produjeron en el Congreso de Colombia, cuando funcionarios del Congreso, altos dignatarios del Congreso, acosaban y obligaban a tener a sus dependientes, a sus subalternos, relaciones de carácter sexual. Y no solamente el acoso sexual es hombre-mujer, sino que también puede ser mujer-hombre, o mujer-mujer, o hombre-hombre. Precisamente vimos un escándalo de esa naturaleza, como un alto dignatario que recibía todos los contratos más altos, más elevados de la administración pública, acosaba y abusaba de sus subalternos en el nivel periodístico, por ejemplo, en el nivel de medios, y los obligaba a tener relaciones sexuales y los comprometía de tal manera que si no cumplían sus deseos impúdicos, entonces les cercenaba el contrato, no les renovaba el contrato, les disminuía la nómina, bueno, una cosa terrible. Ahora, cuando estábamos hablando de maltrato y acoso laboral, se nos fue en el tintero algo muy importante, que pueden ser víctimas de acoso laboral no solamente los empleados y trabajadores, sino las personas que hacen contratos de prestación de servicios. Y eso es importante decirlo. Y es importante decirlo porque ahí juega y entra en juego otra figura muy connotada del derecho del trabajo, que es la figura del contrato realidad. El contrato realidad es el contrato que hay que probarle al Estado porque de una manera descarada contrata para obtener votos por prestación de servicios a muchas personas que no son prestadores de servicios, sino que son verdaderos trabajadores del sistema público, verdaderos empleados públicos contratados como prestadores de servicios. Doctor, y hay un tema bastante candente, eso lo vi en las redes, nadie me lo ha dicho, lo vi en Twitter, y ahí decía lo que está pasando con algunos bibliotecarios, ¿no? Que al parecer les han retenido su salario algunos 2 y 4 meses, y pues al parecer los jefes como intermedios pues invisibilizan tal situación. Parece que estaban en el consejo, no acabé de verme todo lo que había pasado, pero mire este tipo de... Y la invisibilización es una forma de ataque a la dignidad humana. Total. Y es una forma de maltrato, y es una forma de corrupción. Hemos estado pasando por una de las administraciones más corruptas. Esta administración vulnera los derechos de los caleños, vulnera los derechos de los más frágiles. Hay entidades en la administración pública caleña, como Seguridad y Justicia, donde uno ve las injusticias más grandes contra los más débiles, contra los más marginados, y le duele a uno ver cómo se produce el desplazamiento de muchos colombianos de las zonas rurales, sobre todo de la zona rural del occidente de Cali, y patrocinada por corregidores, por altos funcionarios de la administración municipal de Cali, corruptos al extremo. Pero ¿sabe una cosa? Los medios de comunicación de carácter nacional tienen esos contenidos, ya me he dado cuenta, y están investigando y están recibiendo material, porque esto no se puede quedar así. Una cosa terrible, cómo atentan contra el derecho que tienen estos ciudadanos a no ser violentados en su dignidad humana. Pero no nos podemos salir del tema. Volvamos al tema del acoso sexual, porque
Hay una gran conversación con la doctora Jenny Orejuela y con ustedes, estimados televidentes. Una conversación que ojalá la podamos retroalimentar desde la conversación directa. Por eso en el próximo programa va a aparecer el número de la participación directa de los televidentes. Bueno, también queremos colocar otro ejemplo puntual sobre el acoso sexual, doctor. Y apreciados televidentes, y es cuando el patrono empieza a delegar funciones a última hora para que esa persona se quede más tiempo, para favorecer tiempo a solas, cuando los demás empleados ya han salido. Entonces le aumenta pues su carga laboral, pero con otras intenciones. Con un propósito oculto y manifiesto. Aprovecharse de la vulnerabilidad de la persona, de la necesidad que la persona tiene de conservar el trabajo, dejarla hasta altas horas de la noche, ponerle presiones de toda índole, hacerles invitaciones indecorosas, bromas sexuales o mostrar contenido explícito sexual, así sea en caricatura. Llevarla a la pornografía, mandarles spot de contenido sexual eminente. Todas estas cosas constituyen hechos y actos de contenido sexual que generan acoso sexual, que además se puede convertir en delito. Y hacer llamadas en horarios no laborales, llamadas atípicas, o invitaciones por fuera del horario laboral, en festivos o en horas nocturnas. Todo este fenómeno hace mucho daño a la persona del trabajador, del empleado, pero también a su familia. Hemos visto las crisis que se han presentado al interior de hogares después de situaciones de acoso. Nosotros hemos acompañado personas víctimas de acoso laboral, pero también de acoso sexual. ¿Sí? Hemos visto hombres acosados sexualmente por otros hombres. Y tuvimos un caso muy especial. Conocimos un caso de acoso laboral de un hombre hacia otro hombre, donde uno de los participantes de la situación en calidad de víctima se suicida. Así que esto no es un tema de poca monta, pero uno de los casos terribles, ¿se acuerda que le conté que una de las coequiperas, que antes era alta funcionaria de una entidad financiera en Cali, se suicidó? Sí, claro. Porque la calificaron después de sufrir una depresión. La depresión no es una cosa pequeña. La depresión conduce a la muerte. La depresión, la angustia, la ansiedad conducen al vacío emocional que generan la posibilidad del camino del suicidio. Cuando la persona se suicida, no es porque sea cobarde, es que quiere parar un dolor y un sufrimiento que ha tenido reiteradamente y sistemático a través de mucho tiempo. Entonces a veces decimos, ay, qué cobarde, se suicidó. No, esa persona estaba en una fase depresiva continua que no fue atendida, que no fue entendida, ni siquiera por ella misma. Yo quiero hacer un pequeño resumen, doctor y apreciados televidentes, con la primera fase del acoso laboral, en todos esos ejemplos que colocamos, porque miren, cuando la persona está recibiendo este tipo de acoso, sea directo por el contratante o por mandos medios, y empiezan a llegar este tipo de memes, empiezan a llegar este tipo de reclamos porque está desempeñándose mal, esta persona se lo cree, esta persona cree que no sirvo para este trabajo, entonces ¿dónde voy a trabajar? No sirvo para esto, todo lo hago mal, me equivoco mucho, mi jefe me lo ha dicho y él es el empresario, él es el que tiene experiencia, entonces yo no sirvo para el trabajo. Empieza a menoscabar su autoestima, su amor propio, empieza a sentir que esa persona no sabe, no sirvo, y empieza esta persona a entrar en una fase muy confusa, muy depresiva, pero también vulnera su autoconcepto. Entonces, miren lo importante de que ustedes sepan
Cuando hay un acoso laboral, cuando ustedes dicen, entonces es que yo soy tan mala hasta para, no sirvo ni para sacar unas copias, porque el jefe le empieza a decir, usted no sirve para nada, ni siquiera fue capaz de tener las copias listas. Pero resulta que la impresora estaba mala, resulta que a última hora me di cuenta de que no estaba el cable que se conecta. Parece una broma, pero es cierto, y resulta que es un saboteo que viene desde su propio jefe, desde el propio patrono, y está afectando a esa persona en su parte psíquica, en su parte psicológica. Y fíjese que el caso que le comentaba de la profesional de una entidad financiera muy cercana a nosotros, esta persona con una capacidad intelectual altísima, matemática financiera, llegó a ser gerente de la entidad. Y esta persona empezaron a colocarle unas metas imposibles. Y esta persona no pudo cumplir sus metas y empezaron a degradarla. Y eso es acoso laboral. Y esta persona termina en suicidio. Yo estaba hablando con sus parientes sobre eso, una culpa patronal. Pero además ella entra en depresión y empieza a ser calificada. Y ahí tienen que tener ustedes mucho cuidado, porque regularmente las juntas institucionales de calificación laboral son juntas que no dan unos conceptos reales, los dan aproximados para favorecer los intereses de estas entidades, de estos administradores de riesgos, de estos administradores de pensiones. Y entonces no califican con la certeza que deben calificar a una persona. Y a esta niña que estaba al borde de un ataque de nervios porque perdió su empleo, porque la descalificaron, porque entró en depresión por el tema de acoso laboral. Y tengo un ejemplo también, doctor y televidentes, muy triste, de una chica muy joven, omito el nombre. Yo atendí sus familiares en terapia psicológica bastante tiempo. Esta chica ingresa a trabajar a una cadena farmacéutica. Allí ya trabajaba una familiar de ella y resulta que la supervisora desde el inicio, al parecer, chocó con ella en muchas ocasiones. Entonces esta supervisora en algún momento le adjudica a la chica que ella había hurtado unos medicamentos de ese sitio, como su tía, quien también trabajaba en esa cadena de almacenes, era quien la había recomendado. La chica se suicida por la culpa, porque no quería incriminar más a la tía, y deja en una devastación y en una tristeza impresionante a toda esta familia. Y al poco tiempo esta supervisora, de la culpa que llevaba de ver que alguien se había suicidado, dice y reconoce que nunca se había robado tales medicamentos, y entra también en una fase depresiva. O sea, donde aún la persona que está haciendo el acoso a veces también es por la falta de un conocimiento de cómo manejar sus emociones, cómo expresar sus emociones. Mire lo importante, no solamente de la parte legal, sino psicológica, ¿no? Claro que sí, lo que está diciendo es vital, porque por falta de conocimiento de esos temas, en las empresas de seguridad se está presentando mucho el caso de acoso a los trabajadores de la vigilancia. Y tenemos en la oficina un caso nuevo de suicidio, donde vamos a demandar la culpa patronal. Porque la supervisora cogió al pobre guardia y se la tenía montada y lo llevó al extremo, un muchacho muy joven, 19 años, de acorralarlo de tal manera que el muchacho se suicida en las mismas instalaciones de prestaba el servicio de guardia. De allí que esto no es una cosa pequeña. Los empresarios deben ver esto. ¿Por qué? Porque esto les va a costar mucho dinero si no lo ven, si no se corrige. Porque mi pueblo perece
por falta de conocimiento. Y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Acoso sexual, volvemos al acoso sexual. Bueno. Candente el tema del acoso sexual. Tengo otro ejemplo, aquí me acaba de escribir una chica, me dice que lleva 3 meses laborando en una entidad bancaria y que el jefe inmediato se la pasa mostrándole pornografía en el móvil o le manda mensajes relacionados con situaciones sexuales explícitas. Entonces esto la tiene bastante confundida, la tiene bastante preocupada. Dice que pues siendo el jefe que ya le dijo no me gusta esta clase de contenido, pero que él insiste y que le ha hecho preguntas sobre si acaso le gustan estas situaciones explícitas que le envía. Ella ha tomado una actitud como naturalizando este tipo de acoso. Y allí está la prueba. Es solo que ella, esos contenidos digitales que le está enviando, los convierta en documento, sacándolos, poniéndolos en audio, poniéndolos en una memoria y transcribiéndolos en el caso de que sean audios, y los convertimos en prueba para que ella pueda en un momento determinado hacer lo que tiene que hacer, responsabilizar a la empresa de su retiro de la empresa, conservar su puesto dentro de lo que se llama protección laboral reforzada y de pronto cobrar los perjuicios indemnizatorios a que haya lugar por el daño moral, por el daño a la vida de relación que ella pueda sufrir. Pero mira lo que dice, doctor, y televidentes, dice que él está experimentando ya una situación psicológica y somatizando la angustia psíquica de ir a este trabajo, porque dice que ha empezado a sufrir de migrañas y de ataques de ansiedad cada vez que llega el momento en el que tiene que salir para dirigirse a su empresa. Si este tipo de acoso causa una lesión o un daño emocional que sea calificable con pérdida de capacidad, este será asociado o asimilado a un accidente laboral. Okay. Y entonces habrá lugar a una indemnización, y de ahí la importancia de que las administradoras de riesgos laborales también participen en el tema del acoso laboral y del acoso sexual al interior de las empresas. Importantísimo. Este no es un tema barato, es un tema muy especial, es un tema al que hay que ponerle cuidado, y recuerden ustedes que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que no se les olvide pedir sus citas en esos teléfonos 315-528-1453. Empresarios, empleadores, trabajadores, podemos darles una asesoría integral. Recuerde que tenemos fortaleza en el tema de la seguridad social y de las pensiones, en el tema del derecho público, demandas contra el Estado, en el tema del derecho de familia, en el tema del derecho penal, en el tema del derecho urbanístico, en el tema del derecho administrativo, en el tema del derecho laboral. Recuerden ustedes que contamos con un equipo formidable en el tema del derecho tributario. Igualmente tenemos capacitación, tenemos experticia en el tema de arbitraje, demandas de arbitramiento, podemos ser árbitros, tenemos árbitros en el equipo, y ser árbitros significa que la persona tiene un bagaje muy importante de conocimiento. No olviden ustedes que este es justicia para todos. El Señor los bendiga y los guarde. El tiempo se fue muy rápido, una conversación muy amena. Que pasen feliz noche. Que pasen feliz noche.